Hola amistades, yo soy Omnino, un espacio un poquito creativo y el día de hoy vamos a hablar sobre las 7 cosas que la ciencia descubrió muchos siglos después que los pueblos indígenas. Para el dolor, muchos pueblos indígenas desarrollaron una cultura de la medicina basada en la naturaleza, cuyos descubrimientos han sido de base para tratamientos en la actualidad y muchos otros han sido robados sin ningún crédito alguno. Y es que esta interacción, esta dialéctica que tienen las comunidades entre decir que la naturaleza y el ser humano es parte de, permite poder realizar todos estos conocimientos y estos grandes hallazgos que han descubierto los pueblos indígenas. Por lo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alrededor del 40% de los productos farmacéuticos que hoy se utilizan se basan en el conocimiento que han generado estas poblaciones. A su vez, uno de los más emblemáticos es la aspirina, cuya sustancia base es el ácido salicílico que viene del sauce negro. Los indígenas norteamericanos lograron extraer el ácido de la corteza de este árbol hace cientos de años y lo usaban con quienes sufrían de algún dolor muscular u óseo. Hay muchas plantas que han sido utilizadas por los pueblos indígenas y que después fueron aplicadas a la farmacología humana, explica Hugo Us Álvarez. Otro ejemplo es la pandemia. En Chile existe un árbol endémico de esa zona central y que es clave para combatir el coronavirus, el quilay o quillay. Es conocido por su corteza de jabón, por sus saponinas vegetales, unas moléculas que hacen espuma al entrar en contacto con el agua, que se han convertido en un codiciado potenciador de respuesta inmunológica. Pero sus propiedades curativas habían sido descubiertas mucho antes, desde tiempos ancestrales, por los indígenas mapuches, que la utilizaban para curar todo tipo de males, desde enfermedades estomacales y respiratorias hasta problemas en la piel y reumatismos. De acuerdo con la ONU, hay otras plantas y hierbas ancestrales que han contribuido enormemente a la ciencia, como el ñame silvestre mexicano, del que sale uno de los primeros ingredientes activos en las píldoras anticonceptivas, o el espino blanco y la dedalera, que se han utilizado para tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. 2. Lo que vas a ver a continuación es un top. Superalimentos. Actualmente hay alimentos que están viviendo un boom de consumo en el mundo gracias a que, según expertos, tienen increíbles propiedades nutricionales. Uno de ellos es la espirulina, que hoy aparece en los menús en forma de licuados o batidos, e incluso en tortillas, ensaladas o galletas. Pero siglos antes de considerarse un superalimento, este tipo de microalga que crece en lagos y estanques alcalinos cálidos y ríos era un alimento básico prehispánico. Los mexicas, los descendientes de los aztecas, recolectaban el alimento rico en proteínas de la superficie del lago Texcoco, y se cree que lo consumían con maíz, tortillas, frijoles, chiles o mole como un combustible para viajes largos. A su vez, lo mismo ha sucedido con otros alimentos que fueron ignorados durante años, pero que hoy se posicionan como favoritos por sus propiedades. La quinua, por ejemplo, era un alimento básico de los incas, o la chía, cuyo cultivo era crucial para los indígenas de América, superado solo por el maíz y el frijol. Imagínate eso, si el maíz no solamente es un alimento, al menos en México es más que un alimento, es cultura. El maíz es un abrazo vivo del país y representa a toda la nación. Imagínate, estar solamente 2 lugares abajo, la chía es un cultivo crucial para los indígenas de América. Y Hugo Os Álvarez agrega otro más, el amaranto, una de las especies más utilizadas por los pueblos mesoamericanos, una semilla alta en hierro que aporta proteína y energía. El mundo moderno recién está descubriendo los increíbles beneficios para la salud de aquellas semillas que sin duda son una importante herencia culinaria de los pueblos originarios. Número 3. Jeringas. El médico escocés Alexander Wood pasó a la historia como el inventor de la primera jeringa hipodérmica en el mundo. Sin embargo, Wood hizo el descubrimiento en la década de 1850, luego de inyectarle con éxito morfina a una mujer que sufría de un dolor crónico. El trabajo del escocés fue precedido por investigaciones de otros científicos que años antes habían experimentado con instrumentos similares a la jeringa. Por ejemplo, el irlandés Francis Rhine había logrado inyectar medicina por vía subcutánea, mientras que el físico francés Charles Pravas le frenó el sangrado a una oveja administrándole un coagulante con la que sería la primera aguja hipodérmica.
Sin embargo, muchos años antes hubo otras personas que también habían fabricado esta herramienta que hoy es indispensable para la práctica médica. De acuerdo con estudios basados en el hallazgo de objetos arqueológicos diversos, grupos nativos usaban huesos de pájaros que unían a vejigas de animales pequeños y que terminaban cumpliendo una función parecida a la de las jeringas. Estos hallazgos han sido reportados en sitios ocupados por indígenas en países de Sudamérica como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se cree que fueron diseñados para introducir líquidos en las cavidades del cuerpo, así como para administrar medicina en cantidades dosificadas. También hay referencias sobre su uso para irrigar heridas e incluso limpiar los oídos. Número 4. Protección contra el sol. El uso del protector solar tiene una historia mucho más larga de lo que probablemente imaginas. Y es que hoy día, 2025, no nos podemos concebir sin nuestro bello protector solar para ponernos en la carita antes de salir de casa. Es que si bien las técnicas para aminorar los efectos del sol en la piel se han perfeccionado en el siglo XXI, el concepto de aplicarse sustancias o cremas para prevenir rasgos de envejecimiento, enfermedades, cáncer, entre muchos otros padecimientos arrojados por la exposición al sol, pudo haber sido desde hace cientos de años atrás. Se sabe, por ejemplo, que los indígenas americanos utilizaban cosas como el aceite de la planta de achiote, que hoy algunas marcas lo venden bajo la promesa de disminuir arrugas o eliminar manchas, de girasol o el cactus opuntia. Actualmente, muchas empresas de cosméticos naturales fabrican sus productos en base a los que han utilizado los indígenas durante siglos. Para protegerse del sol, los pueblos originarios también crearon otro objeto que hoy forma parte de nuestra cotidianidad, las gafas de sol. Según los registros históricos, fueron los indígenas inuit que habitan la zona del Ártico americano quienes diseñaron este artefacto para evitar el reflejo del sol sobre la nieve. Los anteojos eran hechos con madera o con huesos de los antílopes que vivían en la zona y tenían una delgada apertura por donde se podía mirar. Número 5. Hibridación de plantas. Las técnicas de cultivo de los pueblos indígenas han sido admiradas por el mundo moderno. Debido a su sofisticación, investigadores han observado cómo lograron construir acueductos o canales para el abastecimiento del agua y diseñar otros métodos, entre ellos el cultivo intercalado que le ayudaba a aumentar la producción. Para algunos grupos ancestrales fueron incluso más allá y consiguieron cruzar especies diferentes de plantas, un proceso que se conoce como hibridación. Este tipo de avances hoy se le atribuyen principalmente a Gregor Mendel, considerado el padre de la genética, quien revolucionó el mundo con sus estudios por la década de 1860 y que de hecho este gran hombre tampoco se enteró que había hecho un gran descubrimiento. Él murió pensando que pues solo había mezclado chícharos, descubierto estas cosas y que nadie más se iba a dar cuenta de este gran hallazgo. Pero resultó que en el libro de hibridación de plantas antes de Mendel, de Ever Fuller Roberts, se señala que hay evidencia de que algunas culturas antiguas incluso aplicaban técnicas de polinización artificial y que tenían conocimiento de que ciertas especies tenían sexo femenino o masculino, entre comillas, lo que les permitió hacer discriminaciones en pro de sus cultivos. Otros investigadores han asegurado que los indígenas aprendieron que la selección persistente de ciertas semillas les permitía controlar la diversidad de sus siembras, como sucedió en el caso del maíz, los frijoles o las calabazas. Las especies de maíz que hoy se conocen han sido resultado del proceso de cruces que se fueron haciendo durante años y que les permitieron a los pueblos indígenas desarrollarse. Y prácticamente el maíz que conocemos hoy es gracias a los pueblos nativoamericanos. Muchas gracias. Algo similar sucedió con la papa. Los incas también lograron su domesticación y crearon combinaciones que le permitieron tener muchas especies de papas. De esta forma, de acuerdo con Chris R. Landon, autor de una investigación titulada Contribuciones de los indios americanos a la ciencia y la tecnología, los indígenas se convirtieron en maestros de la hibridación de las plantas mucho antes de que los investigadores botánicos del siglo XIX, como fue Gregor Mendel y Luther Burbank, lo habrían hecho. Número 6. Cambio climático. Muchos científicos expertos en cambio climático han basado sus estudios en observaciones satelitales, en registros de temperatura o en análisis de núcleos de hielo. Sin embargo, hay muchos otros datos que se pueden utilizar y una fuente de información cada vez más requerida por los expertos son justamente las comunidades indígenas, debido a su cercanía con la tierra y a su vasto conocimiento del entorno.
Los indígenas a menudo tienen sus propios registros y recuerdos que pueden incluir detalles extraordinarios sobre alteraciones en los patrones climáticos, cambios en la vegetación o comportamientos desconocidos de animales. Actualmente, muchos antropólogos e investigadores recurren a los pueblos ancestrales para preguntarles qué han observado sobre el mundo que los rodea. Richard Stoffel dice que cree en la ciencia nativa, en que es ciencia real. Y esto es una total realidad, amistades, porque algo que me caga de estudiar ciencia es que la ciencia que enseña la UNAM, así es, voy contra ti, UNAM. No es cierto, no. Bueno, sí, la ciencia que enseñan en la universidad es hegemónica. Está orientada completamente a que debemos aspirar a una modernidad impuesta por los pueblos colonizadores. Y este tipo de ciencia hegemónica lo que hace es perpetuar violencias. No permite el crédito a las comunidades indígenas y encima roba los conocimientos, impone sus propias leyes y les dice a los indígenas que están mal cuando no hay una comprensión por parte de la ciencia hegemónica. No hay un acercamiento donde se pueda ver reflejado que somos o que valemos lo mismo a pesar de que tenemos diferencias culturales, cuando son ellos quienes imponen su único relato al resto del mundo, permitiendo así que se invaliden las verdades, los conocimientos, las comunidades indígenas. Así que dejemos de llamarle a las artesanías, amistades, son arte. Dejen de llamarle poetisas a las poetas, son poetas. Dejen de llamarle saberes, son conocimientos. Dejemos ya atrás todas estas imposiciones que nos quiere hacer creer el sistema que dice que lo que tú haces por ser latinoamericano es de segundo nivel, que no hay intelectuales y que todo lo que está aquí no es conocimiento, es folclore. Dejemos atrás nuestro pensamiento colonizado. Necesitamos dejar de tener ese pensamiento. Continuando con esto, vamos con el número 7. Los halcones de fuego. Hace unos años causó especial interés una investigación dirigida por un grupo de expertos en Australia que revelaba cómo algunas aves rapaces propagan intencionalmente el fuego para generar incendios. El estudio explicaba que en la sabana tropical australiana, estas aves transportan palos encendidos en sus garras o picos con el fin de producir quemas que hacen que los insectos roedores y reptiles huyan. Por lo tanto, les aumenta las oportunidades de alimentación. Sin embargo, lo que fue prácticamente una novedad para la ciencia occidental era ampliamente sabido por los pueblos indígenas del norte de Australia desde hace cientos de años. De hecho, los expertos condujeron el estudio asegurando que gran parte de su información fue recopilada del conocimiento indígena ancestral y de experimentos de campo controlado, entre otros. Hace mucho que se sabe que los indígenas hacían ceremonias donde se incorporaban representaciones de aves rapaces transportando o iniciando un fuego, algo que era mirado con distancia por parte de la ciencia. Ahora, no obstante, hay un conocimiento más aceptado de este fenómeno, lo que puede ayudar a combatir los incendios no solo en Australia, sino en muchas otras partes del mundo. Para el profesor de arqueología George Nicholas, este es un ejemplo más como los científicos occidentales finalmente se ponen al día con los conocimientos tradicionales después de varios miles de años. Muchísimas gracias por ver hasta el final. No olvides interactuar y suscribirte, que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!